este perfil y este perfil no deben ser cualesquiera en el caso de los engranajes. ¿Para qué? Para que la normal a ambos perfiles en el punto de contacto corte siempre o pase siempre por el mismo punto M sobre la línea que une los centros, asegurando que los segmentos O4M y O2M sean iguales y la relación de transmisión sea la misma, sea constante. ¿Ah? Para que eso suceda, ¿no es cierto?, es que los perfiles debían ser conjugados. Les decía el martes. Y eso conforma la ley fundamental del engrane, que es una pregunta de parcial. Entonces, se debe cumplir lo que yo ya he repetido varias veces. Entonces, la normal a ambos perfiles, que es la línea, ya vamos a ver cómo se define también, pero en este caso, en este GIF, sería la línea que celeste en trazo, o azul en trazo. Fíjense que es una línea que es tangente a ambos círculos base. Ya saben lo que es el círculo base. Son donde se genera el perfil devolvente. Entonces, esta línea es la línea que es tangente a ambos círculos base y es la normal a ambos perfiles. Fíjense que desde el momento que comienza, me gustaría parar este GIF, pero no lo puedo parar para mostrárselo, pero ahí comienza, en ese instante comienza el contacto y termina en ese instante. ¿Ah? Entonces, ahí comienza allá arriba, pasa por la línea de centro, que es el punto rojo, es el punto M, y continúa hasta que termina el contacto entre los dos flancos de los dientes de los dos engranajes. Siempre lo hace según esta línea, que es la normal a ambos perfiles. Y siempre esa normal, ¿por dónde pasa? Y por el mismo punto, que es el punto M. ¿Sí? Para eso se cumple si estos dos perfiles de estos dos dientes que están engranando, uno de cada engranaje, son conjugados. Ya les dije lo que era conjugado, ya les dije que hay un método para encontrar el conjugado de cualquier perfil. El que sean conjugados no quiere decir que los dos perfiles sean iguales. Pueden ser diferentes los perfiles, tener formas diferentes, pero ¿por qué? Porque va a depender de los diámetros de los círculos base, básicamente. Pero el tema es que sean conjugados, y si son conjugados van a cumplir con la ley fundamental del engrane. Bien, que ya se los expliqué el martes, les expliqué y les definí de alguna manera el perfil devolvente, que es uno de los tantos perfiles. Existen infinitos perfiles, pero yo les dije que en la práctica se han elegido una serie de perfiles para cumplir con las necesidades de la vida, digamos, de la industria, para generar máquinas o para generar las diferentes formas de transmisión entre ejes que pueden ser paralelos, que pueden tener ángulos entre sí, que pueden ser alabeados, etcétera. Acuérdense que para este tipo de perfil de devolvente sirve para el caso de ejes que son coplanares, o sea, ejes que pertenecen al mismo plano, o sea, se cortan entre sí. Si los ejes no se cortan, existen otros tipos de mecanismos para la transmisión. ¿Ah? Bien. Bien. Acá, este era el GIF
en el cual yo les expliqué cómo se generaba la curva envolvente a partir de un círculo que denominamos círculo base, y al que considerábamos como un carretel de hilo, y ese hilo, cuyo extremo era el punto D, comenzábamos a desenrollarlo con la condición que el hilo se mantuviera tenso. Entonces, ahí el hilo, en el GIF, es el extremo del hilo es el punto rojo, que comienza a desenvolverse. Los radios celestes o azules representarían el hilo tenso que se va desenrollando. Entonces, el extremo del hilo, que es el punto rojo, va ocupando diferentes lugares sobre el plano, que es el punto D, pasa al punto D1, pasa al punto D2, pasa al punto D3, y si unimos todos esos puntos, que es lo que aparece ahí en el GIF, que sería la curva roja, en este caso, en el otro trazado, la curva marrón, la que estoy indicando, esta curva es la que se denomina envolvente de círculo, y que tiene como propiedad fundamental que si yo trazo una tangente a la envolvente, una normal a esa tangente, que es este radio, justamente, una normal a esa tangente va a ser tangente al círculo base. Esa es la propiedad fundamental de la envolvente de círculo. También pregunta de parcial. Esta era la otra manera de determinar o de definir la envolvente de círculo como una tangente. Ahí ven cómo la tangente rueda sin resbalar sobre el círculo base. Entonces, a partir de un punto de referencia, que es el punto D, comienzo a hacer rodar la tangente sobre el círculo base, y el punto D, tomado como referencia, primer punto de tangencia entre la tangente y el círculo base, se va separando del círculo base, ocupando diferentes lugares geométricos sobre el plano, que al unirlos me determina la envolvente de círculo. Y lo mismo que les expliqué anteriormente. Hace una tangente en cualquier punto, una normal a esa tangente, que es la roja, es a su vez tangente al círculo base. Esa es la propiedad fundamental. Y en el GIF están viendo cómo se va generando la misma envolvente cuando la tangente rueda sin resbalar sobre el círculo base. Esto de tangente rueda sin resbalar tiene un fundamento, y es el hecho de que debe haber una relación biunívoca entre puntos del arco que se define sobre el círculo base, que es el arco TD, y los puntos de la tangente, que son el segmento T de 3. Entonces, esos dos valores, esos dos parámetros geométricos son iguales. ¿Por qué? Y porque la tangente rueda sin resbalar. Si se deslizara, habrían más puntos de la tangente que le pertenecerían a un solo punto del círculo base. Esto es lo que nos permite hacer la construcción, es decir, la construcción de este envolvente, encontrar la posición de los puntos D1, D2, D3. Con esta igualdad. Eso se los expliqué el martes, no se lo voy a explicar de vuelta porque necesito seguir. Bueno, continuemos con este tema. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es poder transmitir movimiento entre dos ejes. En este caso, los puntos verdes que tenemos en este GIF son los ejes correspondientes, y los círculos, los puntos verdes, quiero decir, son los ejes. Los círculos verdes serían los círculos bases correspondientes de los dos engranajes, y las líneas rojas serían las envolventes que se generan
a partir de cada círculo base, que cuando se ponen en contacto pueden transmitir movimiento de una rueda a la otra. ¿Ah? Bueno, esta situación voy a tratar de explicárselas a partir de ahora. Entonces, yo tengo dos círculos base. Tengo un círculo base 2 y un círculo base 4. Cada uno relacionado con un... vamos a tener un bastidor que va a ser los puntos O2,1, O4,1 serían los puntos fijos correspondientes al bastidor, o sea, al plano de referencia, que sería nuestro plano de dibujo, donde estamos dibujando todo. Y O2,1 y O4,1 son puntos fijos de ese plano, y son los centros de estos círculos base 2 y 4, que van a rotar respecto de estos puntos. Bien, yo quiero transmitir movimiento entre el eje O2 al eje O4 o al revés, como sea, no importa. Ahora, ¿qué pasa con estos dos círculos base? Y no se tocan. Si no se tocan, quiere decir que no voy a poder transmitir movimiento. Ni siquiera son ruedas de fricción, porque para que sean ruedas de fricción, estas dos circunferencias deberían tocarse, deberían estar tangentes con una determinada fuerza que las apriete para que en el punto de contacto se genere una fricción y de esa manera poder transmitir de una a otra. Pero están separadas, entonces no puedo transmitir. Entonces, aquí voy a hacer uso de la primera definición de volvente de círculo. Y dije yo, voy a asemejar a este círculo base como si fuera un carretel de hilo. Entonces voy a tomar el hilo que está envuelto acá, lo voy a desenvolver y lo voy a envolver en el círculo base 4. Por lo tanto, si ahora genero un movimiento sobre el círculo base 4, supongamos que hago un movimiento, un giro antihorario, ¿qué va a pasar con el círculo base 2? Y va a acompañar este movimiento con un giro en sentido horario. ¿Por qué? Y porque el hilo, que ahora es esta línea que yo tengo acá, que sale tangente, el hilo sale tangente del círculo base 2 en el punto C, pasa cortando la línea que une los centros, que luego ya lo tenemos dibujado, pero eso va a ser el punto M, y entra tangente ese hilo al círculo base 2 en el punto E. Por lo tanto, es un hilo que está uniendo a los dos círculos base, y cuando yo muevo uno de los círculos base, el otro lo acompaña gracias a la unión que ha habido entre las dos a través de ese hilo. El tema es que esto sería transmitir movimiento entre dos ejes utilizando elementos flexibles, porque acá el hilo es un elemento flexible. Es como si yo transmitiera con correas, ya sean estas dentadas, trapezoidales, rectas, lo que sea, o cadenas, que también las cadenas son flexibles. El tema que estamos tratando es el de transmisión de movimiento por contacto directo entre superficies. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que deberíamos hacer? Y deberíamos generarles a estos círculos base unas extensiones, es decir, unos tipos de dientes en ambos círculos base, para que estas extensiones, que son justamente estas curvas rojas, ¿sí?, que se han generado a partir de los círculos base, como vemos en el GIF, sean las que hagan el contacto y de esa manera poder transmitir. Bien, ¿qué vamos a necesitar para eso? Voy a necesitar generarle al círculo base
asociarle un plano. O sea que es el plano sobre el cual, digamos, tengo dibujado al círculo base 2, el plano R. Y sobre el círculo base 4 va a pasar exactamente lo mismo. Como ve, yo me adelanto un poquito, y aparece otro círculo, otro plano, que le hemos llamado Q, y este plano está asociado al círculo base 4. O sea que cuando el círculo base 4 rota, el plano Q rota con él. Y cuando el círculo base 2 rota, el plano R rota con él, porque están asociados cada plano a su círculo base. Es como si yo tuviera dos hojas, una superpuesta sobre la otra, paralelas, y que se pueden mover una respecto de la otra. Me estoy acordando que antes que se terminara la clase, los 40 minutos anteriores, yo les estaba diciendo algo sobre esto, rugosidades, y se me fue recién. Disculpe, antes que... Un segundo, por favor. Yo les estaba hablando de lubricación, que lo que era la lubricación. Les decía que por más que nosotros termináramos un perfil perfectamente, si lo mirábamos al microscopio, acá podríamos ver ondulaciones y además rugosidades, o sea, crestas y valles sobre cada una de estas superficies. Esas crestas, si se tocan, generan una fricción tan grande que se sueldan. Levanta tanto la temperatura que se sueldan. Y eso produce cráteres en las superficies de uno y muelas en la superficie del otro. Y a partir de ahí se produce la abrasión, la rotura, o sea, el desgaste por abrasión de la superficie de los flancos de los dientes. Entonces, nosotros debemos evitar que estas dos superficies se toquen entre sí, que haya contacto directo. Por eso es que debemos colocar un aceite, un lubricante, que va a cumplir la función de separar esas piezas, por un concepto que se llama lubricación hidrodinámica, que ustedes lo van a ver, espero yo, en una materia que se llama mecánica de los fluidos, que todavía no la ven. Pero para que tengan una idea, que depende de la viscosidad de ese fluido y de la velocidad relativa entre esas dos piezas. Entonces, lubricar significa separar dos piezas que tienen movimiento relativo entre sí, a través de la interposición de un fluido que va a tener una determinada viscosidad. Bueno, quería no quedar sin decírselos a eso. Discúlpenme que me haya ido para atrás y bueno, sigo acá. Entonces, en cada plano, en el plano R y en el plano Q, que después va a aparecer de vuelta, yo voy ¿qué vamos a hacer? Unas extensiones. Vamos a dibujar unas extensiones de cada uno de los círculos base. Entonces, este punto D, que aparece sobre la línea CE, que es el hilo, pero es el hilo que salía tangente del círculo base 2 y entraba tangente al círculo base 4. Pero si vamos a la geometría, a la realidad, a lo real, esa línea es la tangente a ambos círculos base. Ese es el primer nombre de esa línea. Esa línea tiene 4 nombres, como vamos a ir viendo. Entonces, la línea CE, que es la línea que sale tangente y entra tangente a cada círculo base,
y que corta la línea que une los centros en un punto, primeramente la estamos llamando como la tangente a ambos círculos base. Si elegimos un punto D sobre esa línea, ese punto D sería como el, si vuelvo un poquito para atrás, sería como el D2 en ese dibujo, en esa posición de la tangente. ¿Por qué? Porque la tangente, justamente, la línea CE es la tangente al círculo base 2 en el punto C. Y yo puedo considerar que D es el punto en esa posición, para esta posición. Pero ese punto D se encontraba un instante antes sobre el círculo base 2. Nada más que yo puedo considerar que esta línea CE es este hilo, ese hilo, según la definición, que voy desenrollando, porque fíjense la acción. Cuando el círculo base 4 gira en sentido antihorario, el hilo CE se va enrollando sobre ese círculo base. Pero del círculo base 2, ese hilo CE se va a ir desenrollando, o sea, se va a ir separando ese hilo. A medida que el círculo base 2 rota en sentido horario, el hilo se va a ir desenrollando de ese carretel 2. Entonces, ese punto D sería un punto que un instante antes estaba sobre el círculo base. ¿Cuándo fue eso? Y cuando pasó por C, básicamente. Y a medida que fue esta tangente el hilo se fue separando del círculo base, ¿qué pasó? Se fue moviendo sobre esta línea, definiendo, según la definición, una evolvente de círculo sobre el plano R. Por eso es importante entender la definición de evolvente de círculo, porque si ustedes no entienden la definición que hemos dado de evolvente de círculo, y no pueden entender cómo se genera esta línea de evolvente que la está generando este punto D, que se mueve sobre el plano R, básicamente. Cuando esta pieza está girando y este hilo se está desenvolviendo. Bien, entonces, lo que estamos haciendo es generando una extensión sobre este plano R correspondiente a este círculo base 2. Lo mismo vamos a hacer, pero para el caso del círculo base 4. Este mismo punto D, si nosotros hacemos girar al revés, o sea, hacemos girar esta pieza en sentido antihorario, esta va a girar en sentido horario, y esta línea, que también va a moverse sobre este círculo base, va a generar una evolvente de círculo a partir de este círculo base. O sea que este mismo punto D, si lo consideraba perteneciente a este círculo base, cuando esto está girando en este sentido, este hilo se fue desenvolviendo de este círculo base, y este punto D, que antes estaba sobre la línea que une sobre el círculo base, se fue separando y generando esta evolvente de círculo roja, W, llamada W, perteneciente a este círculo base. De tal manera, si ahora considero todo junto, yo tengo una evolvente verde que le hemos llamado S, que le pertenece a este círculo base y que fue generada por este punto D.
Y este mismo punto D, pero relacionado a este círculo base, generó, a partir de su círculo base y sobre Q, la envolvente del círculo roja que hemos llamado W. Bien. Entonces, ahora, si nosotros nos olvidamos de los planos y nos olvidamos de todo esto, y pensamos solamente en estas curvas, que son las envolventes de cada uno de los círculos bases correspondientes, podemos ver que yo podría transmitir movimiento por el contacto a través del punto D entre las dos envolventes. Entonces, de esa manera voy a transmitir movimiento de un círculo base al otro círculo base, o al revés, como queramos. Bien, aquí nos aparecieron también las circunferencias primitivas, que la habíamos definido como aquel par de circunferencias que teniendo el mismo centro que los engranajes, o sea, en este caso que el círculo base, son tangentes en el punto M, que es el punto donde el hilo corta a la línea que une los centros. Entonces, estas circunferencias que están trazadas con líneas de trazo son las primitivas correspondientes a cada uno de los, esta es la correspondiente a este círculo base, y esta es la correspondiente a este círculo base. Bien. Esta gráfica pretende mostrar en forma geométrica lo que la ley fundamental del engrane dice. ¿Sí? Fíjense, esto lo que estamos haciendo es agrandar esta pieza, esta parte, donde tenemos los dos envolventes en contacto, en el punto D, que sabemos que en este punto D existirían realmente dos puntos, que son el punto D como perteneciente al círculo base 2, o sea, del engranaje 2, ¿sí? Y el mismo punto como perteneciente a la envolvente correspondiente al círculo base 4 o engranaje 4, que sería D4. Como ya vamos a ver, o como ya vimos en el GIF, este sería uno de los flancos de un diente. Vuelvo al GIF, un segundo. Vuelvo al GIF, un segundo, por favor. ¿Ven? Acá tenemos un diente que está conformado por dos flancos, ¿sí? Y cortado, truncado, en la parte superior. Eso formaría un diente. Nosotros lo que hemos dibujado es uno de los flancos de esos dientes. Hemos dibujado uno de los flancos. Milagrosamente se paró. Pero si nosotros trazamos... Disculpa que interrumpa. Sí. Yo a los chicos les he mandado este GIF porque quizás a veces se ve entrecortado en la transmisión. Así que en el grupo de WhatsApp, por si no lo han visto, ya se los he pasado para que lo puedan ver bien. Bueno. Bueno, de cualquier manera, entonces, ahí tenemos el perfil que acabamos de trazar, o sea, esa línea verde o esa línea roja, sería uno de los flancos, uno de los lados del diente que está conformado por otro flanco que trazamos, y de esa manera tenemos un flanco y el contraperfil, que sería lo que forma el diente de un engranaje. Entonces, volviendo a lo que hemos trazado, si nosotros dibujáramos acá el contraperfil al S, formaríamos un diente, y el contraperfil al correspondiente a W, y formaríamos otro diente, el diente correspondiente a este engranaje, ahí lo está dibujando Manuel,
y si dibujamos el contraperfil acá en el rojo, formaríamos el otro diente. ¿Ah? Entonces ahora ya tendríamos un par de engranajes, ¿no? Con un par de dientes, y lo que van a transmitir el movimiento son estos flancos, que son parte de los dientes, a través del contacto en el punto D. ¿No? Ya vamos a ver que la fuerza para transmitir el movimiento también se hace a lo largo de esta línea. ¿No? Bueno, Manuel, gracias. Entonces, acá tenemos agrandada esta situación, donde tenemos el punto D, donde coexisten el punto D2 y el punto D4, como teníamos antes con el punto P. El punto D2 y el punto D4 vienen a ser el punto P2 y el punto P4. Bueno, entonces, si nosotros vemos esta línea D2C, ¿quién es esta línea que está acá? Si nosotros trazamos una tangente a ambos perfiles, el perfil verde y el perfil rojo, por el punto D, trazamos una tangente a ambos perfiles, esa tangente va a ser normal ¿a quién? A esta línea. ¿Por qué? Porque este segmento D2C es la normal al perfil, es decir, la normal a la tangente que acabamos de trazar, que es a su vez tangente al círculo AC. O sea, esto nos hace acordar a la definición de devolvente de círculo y a la propiedad fundamental que yo les decía que tiene este perfil devolvente, que si yo trazo una tangente en un punto de este perfil, una normal a esa tangente va a ser tangente al círculo base. Por eso este segmento de 2C es normal a la evolvente y tangente al círculo base en el punto C. Lo mismo pasa con el segmento D4E. El segmento D4E es normal a la evolvente W, por lo tanto a la tangente que hemos trazado por el punto D, es normal a esa tangente y a su vez tangente al círculo base rojo, ¿sí? O sea, al del engranaje 4 en el punto E. Por lo tanto, estos segmentos son las normales a ambos perfiles, ¿sí? Que se han puesto colineales cuando los puntos D2 y D4 se han puesto en contacto, básicamente. Entonces, esta normal a este perfil verde y esta normal a este perfil rojo se han hecho una única normal. Por eso, cuando se define la ley fundamental, dice la normal común a ambos perfiles en el punto de contacto. Es decir, se ha formado una única normal. Los dos segmentos, que son normales a sus propias evolventes, cuando los perfiles están en contacto, esas normales se ponen colineales, formando ¿qué cosa? La normal común a ambos perfiles, que corta la línea de centro en un punto que llamamos M. Entonces, le estamos dando el segundo nombre a esta línea que es tangente a ambos círculos base en C y en E. Primero le llamamos tangente común a ambos círculos base. Ahora le estamos llamando la normal común a ambos perfiles en el punto de contacto. Bien. Ahora viene lo importante para mostrar que estos dos perfiles cumplen con la ley fundamental del engrane y por lo tanto son conjugados. Entonces vamos a elegir otro par de puntos sobre cada una de las evolventes.
Acá estamos eligiendo un punto D2' sobre el perfil S, que pertenece al engranaje 2, y un punto D4' sobre el perfil W, rojo, perteneciente al eslabón 4. Fíjense que no están uno enfrentado con el otro, y justamente es porque acuérdense que cuando se produce el contacto entre dos, la transmisión entre dos perfiles, se hace con deslizamiento, es decir, cuando este perfil se siga moviendo hacia la izquierda, por ejemplo, impulsándolo al rojo hacia la izquierda, hacia la misma dirección, ¿qué va a pasar? Y van a ir cambiando los diferentes puntos de los perfiles entre sí, van a ir siendo contacto progresivamente hasta que lleguemos a estos dos puntos. Pero ¿qué pasa? Que en esa transmisión existe deslizamiento, por lo tanto, por eso es que no están dibujados